El ADN materno más antiguo que se conserva en Europa Occidental sigue vivo hoy en día. Y es vasco. Esto no es una metáfora. Esto es continuidad genética literal medido en laboratorios y revisado por pares en revistas. Y la cifra asociada a ello no es pequeña. El linaje materno vasco u 8 años se remonta a 2000 años atrás, no 5.000 ni siquiera 10.000. Se remonta a más de 30.000 años, Paleolítico Superior, la misma época que arte rupestre magdaleniense. Y esta es la primera revelación de todo el documental, este es el golpe de apertura, porque ninguna otra población viva en Europa Occidental porta esta antigua rama materna a este nivel. Esto es más antiguo que Roma, 753 a.C., mayor que la agricultura en Iberia, alrededor del 5500 a.C., mayor que familia de lenguas indoeuropeas, 4500. 4000 a.C., mayor que olas de la estepa de la Edad del Bronce, 2500 a.C. Las mujeres vascas modernas, en este preciso momento, portan el mismo linaje U8 a que se encontró en esqueletos mesolíticos adentro Cueva de Santimamiñe, en el moderno Golfo de Vizcaya. Datado en hace unos 10.000 años. Los mismos marcadores, la misma sucursal, no primos, no paralelos, sino continuidad directa. Por eso los genetistas de poblaciones llaman U8 a vascobasal, porque esto no es una rama, esta es una de las líneas de raíces del Paleolítico de Europa Occidental. Y esta es la contradicción que desentraña todo el rompecabezas vasco. La línea materna está congelada en el tiempo. Pero entonces llega la sorpresa que los científicos no esperaban cuando se publicaron los artículos completos sobre el genoma entero, especialmente PNAS 2015 y Ciencia 2019. Porque en el momento en que cambiamos de ADN, madres, a ADNY, padres, la imagen cambia por completo. Porque las líneas masculinas vascas originales, los ancestros paternos paleolíticos y neolíticos, son desaparecido. Sin reducción. Sin diluir. Borrado. Desapareció en algún momento alrededor de hace aproximadamente 4200 años. Sustituido casi por completo por el R1b DF27 linajes de la Edad del Bronce vinculados a la estepa, la mayor concentración en la Tierra. Lo que significa, las madres de la Europa vasca sobrevivieron a la Edad de Hielo. Pero los padres no. ¿Quiénes eran esos hombres de reemplazo? ¿Y por qué borraron a todos los padres de la Europa vasca paleolítica? Y si las madres de la Europa vasca sobrevivieron a la Edad de Hielo, pero los padres originales no, entonces esta no es una herencia silenciosa. Esto es un golpe genético. Una escala completa evento de reemplazo escrito no en términos de linajes, sino en pares de bases. Las mujeres vascas se quedaron, los hombres vascos desaparecieron. El ADNY nos dice por qué. Esto no es una metáfora poética. Es medible. Cuantificable. Reproducible, y para los genetistas de poblaciones, se trata de uno de los cambios demográficos más severos jamás registrados en Europa Occidental. En los hombres vascos de hoy en día, un haplogrupo lo domina todo, R1b DF27, ni el 30%. Ni el 50%, en algunas provincias, hasta un 87%. Este es el mayor concentración de R1b DF27 en la Tierra, un subclado que Luisono tiene en su origen en Iberia, o incluso cerca de ello, nació en el lejano estepa euroasiática. Probablemente entre 4.500 y 4.000 años, en una época de fuego, metal y caballos. Esto no fue una difusión pacífica, esto fue una expansión masiva impulsada por hombres, arrasando Europa desde el este con la fuerza de un tsunami, estudios arqueogenéticos de 2015 a 2019. En particular los realizados por el laboratorio de David Reich en Harvard, demostrar que mediante hacia el 2500 hacia los pastores de la estepa ya habían llegado a Iberia, y cuando lo hicieron, los cromosomas y de los hombres neolíticos desaparecieron. En euskera, no era parcial. Fue reemplazo casi total. En linajes paternos anteriores a la Edad del Bronce,
aquellos vinculados a los primeros agricultores y cazadores-recolectores del Mesolítico en Europa, eran prácticamente erradicado, han desaparecido los I2A, G2A y líneas que una vez se extendieron por la antigua Iberia. En cambio, solo encontramos R1b DF27, surgiendo como el ave fénix de las cenizas de un linaje desaparecido. Su propagación fue tan rápida que ahora se presenta como un efecto fundador genético. Y aquí es donde la historia profundiza el misterio. Porque la misma migración de la Edad de Bronce que trajo R1b, también trajo lenguas indoeuropeas, transformó el lenguaje de Europa, del sánscrito al latín, del gaélico al griego. Pero en los valles vascos, donde estos nuevos hombres dejaron sus genes, ellos no dejaron sus palabras. Pero aquí está el giro inesperado, los vascos nunca adoptaron el habla indoeuropea, ¿entonces qué sucedió? La sangre de los invasores se apoderó de ellos, el ADN Y se volvió dominante, pero su idioma murió en el umbral. La Edad de Bronce trajo sus genes, pero dejó atrás sus palabras. Lo que sobrevivió en su lugar fue algo mucho más antiguo que la estepa. Adoptaron los genes de los guerreros de la estepa, pero no sus palabras. Esto no es poesía, es una paradoja genética y lingüística. Eso sigue desconcertando a todos los modelos científicos. Los vascos llevan R1b DF27. Un linaje con cromosoma y nacido en la estepa euroasiática, el misma firma paterna visto a través de poblaciones celtas, itálicas y germánicas. Este linaje llegó durante la expansión del Vaso de Campana, alrededor 2500 AC, con hombres que montaban a caballo, trabajaban el metal y hablaban dialectos indoeuropeos tempranos. Las mismas olas que lenguas extintas en toda Europa central y occidental. Pero en el País Vasco, era diferente. Los genes entraron. El lenguaje, no. El euskera, la lengua de los vascos, no es un vestigio de los dialectos indoeuropeos. Es preindoeuropeo. Completamente aislado, sin parientes conocidos en ninguna parte del mundo, sin conexiones de raíz. Sin ascendencia gramatical, es de Europa único aislado lingüístico superviviente, no desciende de nada más, y puede que sea anterior a agricultura a sí mismo. El lingüista Theo Beneman llamó al euskara un sustrato vasco, el eco fósil de Europa preneolítica, algunos teóricos incluso lo creen, refleja el habla de los cazadores-recolectores del Mesolítico. Una época anterior a que el arado tocara jamás suelo europeo. Pero esto es más que una simple reliquia lingüística, porque euskara no solo sobrevivir a la conquista, él lo repelió. La genética de poblaciones moderna, especialmente la estudio de López et al. 2021, mostrar algo radical, estructura genética vasca refleja las divisiones dialectales del euskera. Esto significa que el lenguaje no solo resistió la dominación indoeuropea. El reproducción con forma física, actuando como una barrera para el matrimonio mixto, incluso entre valles vecinos, este fenómeno, llamado microendogamia, ha congelado patrones genéticos durante más de 2.500 años. Y el efecto, pueblos a menos de 10 kilómetros de distancia hablan diferentes dialectos y tienen diferencias genéticas detectables, algo inaudito en otras poblaciones europeas. Así pues, mientras las lenguas indoeuropeas conquistaban la Galia, Iberia y las islas, no pudo vulnerar la cortafuegos cultural de la lengua vasca. La Edad de Bronce trajo consigo guerreros, caballos y genes, pero las lenguas murieron a las puertas de euskara. Pero si el idioma los protegía, ¿por qué partes del ADN vasco muestran marcadores norteafricanos? El euskera retuvo las lenguas indoeuropeas durante más de 2 milenios. Pero no todo se detuvo. Porque incluso detrás de esas barreras culturales, algo extranjero se coló, no en el sonido, sino en la sangre. Un pueblo que no sufrió la conquista árabe, romana ni gótica, y que, sin embargo, porta ADN sahariano. Desafía todas las expectativas, sin conquista. Sin conversión. Sin colapso, sin embargo, en el ADN Y de los hombres vascos, los científicos encontraron un marcador, EV65, con orígenes profundos en África del Norte. No es una suposición. No es un rumor,
pero genéticamente confirmado, en 10 a 17% de hombres de Álava y Vizcaya, el corazón mismo de la resiliencia vasca. EV65 es un subclado D1B1B, un linaje común en Marruecos, Túnez y las poblaciones del Sáhara, pero es raro en Europa, excepto, aquí. Y aquí viene el giro inesperado. Ahí no existe ADN materno equivalente procedentes del norte de África, no se observa mezcla autosómica que indique una mezcla a nivel poblacional, solo línea paterna. Como si unos pocos hombres y solo hombres dejaron rastro, y luego desaparecieron. Los historiadores sospechan que este hilo se tejió durante viajes comerciales fenicios, 1600 a.C. O quizás a través de puestos marítimos romanos que se extiende desde Cartago-Gadir, Cádiz. Entrada a pequeña escala. Contacto comercial o militar, no una conquista, sino penetración de élite, los hombres llegaban, tenían hijos y desaparecían sin cambiar la lengua nativa, los rituales, la identidad esencial. Es una anomalía silenciosa, pero una que lo demuestra. El aislamiento nunca fue absoluto, los vascos no estaban congelados en el tiempo, eran selectivos, abierto a pequeños arroyos. Cerrado a inundaciones. Pero este hilo extraño en el cromosoma y es solo el comienzo. Porque lo que se esconde más profundamente, en su sistema inmunológico, no solo es raro. Es un caso atípico genético global, con raíces que nadie esperaba. Pero esta no es la única anomalía sanguínea en el genoma vasco. Los marcadores del norte de África en sus cromosomas y eran raros. Pero esto no tiene que ver con el contacto con el exterior. Esta anomalía no se importa. Es de cosecha propia. Una mutación que no vino de fuera, crecieron dentro de ellos. Casi la mitad de los vascos poseen un rasgo sanguíneo que prácticamente no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. No es un idioma. No es un rasgo facial. No es una costumbre cultural. Es en su sangre. Literalmente. El alelo RHD negativo, el fenotipo de grupo sanguíneo principal más raro del planeta, se encuentra en hasta un 47% de los vascos. Eso es casi la mitad de la población con al menos una copia de este gen, y alrededor 30% completamente RH negativo. Para poner eso en perspectiva, en la mayoría de las poblaciones mundiales, el RH negativo es menos del 5%, ¿en Estados Unidos? A cerca de 15% entre los blancos, pero en el País Vasco, es una excepción. Un pico. Un muro. Este rasgo sanguíneo no solo es raro, sino peligroso. Las mujeres RH negativas que gestan bebés RH positivos pueden sufrir rechazo inmunitario grave en segundos embarazos, a menos que se reciba tratamiento médico, antes de la medicina moderna. A menudo significaba muerte fetal. Infertilidad. Tragedia. Entonces, ¿por qué un gen tan arriesgado, persistir en niveles tan altos? Existen dos teorías contrapuestas, el primero, un efecto fundador postglacial, eso durante el último máximo glacial, hace aproximadamente 20.000 años. Un pequeño grupo sobrevivió en el refugio franco-cantábrico, lo que hoy es el País Vasco, sus rasgos genéticos, amplificados en aislamiento, quedaron fijados. Preservados como una cápsula del tiempo biológica. La segunda, a ventaja selectiva, quizás en altitudes elevadas o en entornos donde la escasez de oxígeno, las enfermedades o las infecciones transmitidas por la sangre hacían que el RH negativo fuera protector. Todavía no hay consenso. Pero la mutación no se encuentra en niveles altos en ningún otro lugar, ni siquiera entre los españoles vecinos, los gascones o los vascos franceses. Y aquí está el misterio central, este rasgo no proviene de Egipto, la estepa ni el norte de África, no es indoeuropeo. No es semítico. No es bereber. Parece autóctono. Local. Congelado en el mismo lugar desde la edad de hielo. Pero esto plantea la siguiente pregunta. Si los genes permanecieron congelados y el idioma se mantuvo intacto. Entonces, ¿cuándo, y cómo, comenzaron los vascos a diferenciarse de sus vecinos?
Entonces, si sus genes permanecieron congelados, ¿cuándo comenzaron los vascos a divergir de sus vecinos? Para divergir, primero, el mundo que te rodea tiene que cambiar. Y si todos los demás evolucionaron, se adaptaron, se casaron entre sí, pero tú no. Entonces, la verdad no es que hayas avanzado más rápido. Eres tú interrumpido. Los vascos modernos son genéticamente casi idénticos a los íberos de la Edad de Hierro, como si nada hubiera cambiado desde el año 500 a.C. En 2019, se publicó un estudio innovador en ciencia sacudió todo lo que creíamos saber sobre los vascos. Los investigadores secuenciaron los genomas de 271 antiguos íberos, abarcando más de 8.000 años de historia, desde los agricultores neolíticos hasta los pastores de la Edad de Bronce, pasando por los esclavos romanos hasta los caballeros medievales. Y solo un grupo, uno, no mostraron una contribución genética significativa después de la Edad del Hierro, ni poco, ni bajo. Ninguno. Ese grupo eran los vascos. Mientras el resto de Iberia absorbía marineros griegos, comerciantes cartagineses, gobernadores romanos, guerreros góticos y eruditos árabes, los vascos eran intacto, sin marcadores bizantinos. Sin autosomas norteafricanos, ni rastro de ecos eslavos en medio del caos medieval. Genéticamente, ello se congeló alrededor 500 a.C., a finales de la Edad de Hierro, su genoma actual es casi idéntico al de celtas ibéricos de la Edad del Hierro. Como un eco digital de hace 2.500 años. Eso no solo los hace viejos, eso los hace anómalo. Porque todas las demás poblaciones de Europa, incluso las comunidades de montaña aisladas, muestran capas de mestizaje, oleada tras oleada. ¿Invasión tras invasión, los vascos? Nada. Es como si toda la península hubiera sido reescrita con tinta latina, árabe y visigoda, pero una página quedó en blanco. Sin deriva genética. Sin huellas externas, un hilo limpio y preservado, como la última lengua superviviente en un mundo de lenguas olvidadas. Pero aquí está el giro inesperado. Esta quietud genética, esta resiliencia cultural, no era uniforme entre todos los vascos. Porque incluso dentro de sus propios valles, había una línea de separación más profunda. No entre vascos y forasteros, pero entre vascos y vascos. Pero dentro de su propio territorio, se escondía otra división secreta. Esa división no aparecía en ningún mapa romano. No seguía los ríos, ni los reinos, ni el comercio. Era algo más profundo, una frontera labrada por el lenguaje y sellada con sangre. No solo estaban aislados de los forasteros, sino que también estaban aislados entre sí. Cabría pensar que un pueblo tan resistente a la influencia externa estaría al menos unido internamente, un pueblo. Una lengua. Un ritmo genético. Pero en 2021, un estudio de todo el genoma de López et al. Descubrió algo asombroso. Incluso dentro del País Vasco, incluso en los valles justo a 10 o 15 kilómetros de distancia, el ADN comienza a cambiar. Pueblos donde se hablan dialectos ligeramente diferentes del euskera, también llevan firmas genéticas detectablemente diferentes. Esto no es una coincidencia. Es microestructura genética, grabado con tanta precisión a través de la geografía, en realidad mapas sobre zonas del dialecto vasco. Significado, no se trataba simplemente de comunidades lingüísticas. Ellos eran islas reproductivas. Durante siglos, quizás incluso milenios, los vascos contraían matrimonio dentro de su propio grupo dialectal, y rara vez más allá. Lo que se formó no fue solo un árbol lingüístico, fue una red de comunidades microendogámicas, cada una evolucionando dentro de su propia burbuja dialectal, cada una protegiendo no solo sus palabras, sino también su linaje. Y la separación se impuso en silencio, sin muros, sin leyes. Solo tradición, un instinto cultural por mantenerse dentro de los sonidos conocidos, las costumbres conocidas, los nombres conocidos.
Esto es lo que los científicos llaman aislamiento por dialecto, un fenómeno raro donde la identidad lingüística influye directamente en el legado genético. No he visto esto claramente en ninguna otra población europea. Y lo que nos dice es lo siguiente: los vascos no solo sobrevivieron a la historia, sino que, autoparticionado, no como defensa, sino como patrón, como forma de vida, una espiral lenta e introspectiva que lo moldeó todo. Incluso con quien te podías casar. Pero esta endogamia hiperlocal tuvo un resultado inesperado. Porque en lo más profundo del ADN materno de uno de estos valles recónditos, los científicos encontraron algo tan raro que prácticamente no existe en ningún otro lugar de Europa. Y eso podría explicar por qué los vascos albergan el linaje materno más raro de Europa. Raro, pero no aleatorio. Porque mientras el ADN paterno se borraba y los dialectos mantenían separados los linajes, estaba en el madres del País Vasco que algo sobrevivió. No solo el lenguaje, pero algo aún más antiguo. En lo más profundo de la sangre de las mujeres vascas yace una señal que ninguna otra población de Europa occidental porta con tanta fuerza. Se llama haplogrupo U8A del ADN mitocondrial, un linaje materno que los genetistas rastrean hasta hace entre 25.000 y 30.000 años, al Paleolítico Superior. En el estudio histórico el linaje mitocondrial U8A revela un asentamiento paleolítico en el País Vasco. González et al., 2006. Los investigadores descubrieron que los vascos poseen la filogenia ancestral más común en Europa para U8A. Los tiempos de coalescencia sitúan su origen en el País Vasco en el Paleolítico Superior. La región franco-cantábrica, el actual País Vasco y zonas adyacentes de Francia, sirvió de refugio humano durante el último máximo glacial. Tras la retirada de los glaciares, las poblaciones se dispersaron por Europa. Pero aquí, en los valles al pie de la cordillera cantábrica, el linaje U8A se mantuvo fuerte. Un estudio incluso describe a los vascos como una bóveda temporal genética que conserva la continuidad del linaje paleolítico. A diferencia de los linajes paternos extinguidos y reemplazados durante la Edad de Bronce, ellas líneas maternas se mantuvieron firmes. Se encuentra U8A en ningún otro lugar se registran cifras elevadas. Fuera de las zonas de habla vasca, está prácticamente extinto. No se trata solo de supervivencia. Es persistencia excepcional, un hilo humano que se extiende desde los cazadores de arte rupestre magdaleniense hasta las mujeres vascas de hoy. Lógicamente, otras poblaciones europeas absorbieron a los agricultores migrantes hace 8.000 años, luego a los pastores de la Edad del Bronce, después a la expansión de la Edad del Hierro, y finalmente a los romanos, los góticos y los árabes. Pero este linaje materno muestra un enlace directo ininterrumpido a la época de los cazadores-recolectores, especialmente dentro del territorio vasco. Por eso, un estudio genético denomina a esto continuidad materna preneolítica que conduce a los vascos actuales. Así pues, la historia se vuelve más compleja. Las madres vascas, antiguas, arraigadas, inquebrantables, portan la memoria materna más antigua de Europa. Y más aún, son la prueba viviente de que líneas de lenguaje, geografía y género todos convergieron para proteger algo único. Pero ¿qué pasa con el resto de Europa? ¿Quién más escapó a las tormentas genéticas de la historia? Resulta que, solo había otro. No tras murallas montañosas, sino rodeado por el océano. No los Pirineos, sino Cerdeña. Dos poblaciones en toda Europa conservaron su ADN ancestral, una en una isla, la otra en las montañas. El vascos y sardos, dos poblaciones, mundos aparte, pero extrañamente parecidas, ambas aisladas. Ambas antiguas, y ambos llevando genomas intactos por las olas gigantes que transformó el resto de Europa. Un estudio genómico de 2010 reveló que los sardos poseen el mayor proporción de ascendencia de los primeros agricultores europeos, en toda Europa, sobre 80%, en algunas regiones rurales. El resto de Europa se inundó de ADN de la estepa alrededor de 3000 a.C., pero Cerdeña permaneció inmóvil, genéticamente congelada. ¿La razón? Geografía.
Estaban en una isla. De difícil acceso. Fácil de defender. Mínima mezcla. Sin conquistas a gran escala. Sin dilución lingüística. Y es ahí donde se profundiza la conexión vasca. Porque lo que el mar hizo por los sardos, idioma lo hizo por los vascos, no necesitaban agua para separarse del mundo, habían vasco, una barrera lingüística tan fuerte que se comportaba como la geografía. Una isla del habla, en medio de un continente. Y así, mientras Roma se expandía y las tribus góticas se extendían por Iberia, los vascos mantuvieron sangre preindoeuropea viva, al igual que los sardos. Juntas, estas dos poblaciones sirven como líneas de base genéticas, puntos de referencia sobre cómo era Europa antes del colapso de la Edad del Bronce, antes de los cambios lingüísticos, el imperio, el comercio y la religión. Pero ahí termina el paralelismo. Porque hay una característica del genoma vasco que no tiene parangón en Cerdeña, o en cualquier otro lugar de Europa, ni entre los agricultores, ni entre los cazadores-recolectores, ni siquiera entre los pastores de la estepa. No coincide con ninguna ola migratoria conocida, es un señal fantasma, ocultándose silenciosamente en el código vasco. Pero los vascos guardan una clave genética más, que los científicos aún no pueden explicar. Esa llave no está escondida en una cueva ni en un artefacto. Está dentro de ellos cromosoma Y. Porque lo que sucede a continuación no solo reescribe la historia, sino que infringe las reglas. Los vascos no hablan ninguna lengua indoeuropea, pero su ADN Y es casi en su totalidad indoeuropeo. Que quede claro, un pueblo que habla el última lengua preindoeuropea en Europa Occidental llevará el ADN paterno de la mayoría de los indoeuropeos en el continente. Casi hoy en día, casi todos los hombres vascos, 9 de cada 10, portan el haplogrupo R1b DF27, este es el mismo ADN Y que irrumpió en Europa durante la expansión indoeuropea. Cabalgando desde el estepa póntico-caspia hacia el 2800 a.C., transformando culturas desde Irlanda hasta la India. Pero en el País Vasco, no modificó el idioma, no infringió el código cultural. Mientras que todas las demás sociedades, desde la Galia hasta Germania, adoptaron las lenguas de los invasores, los vascos no se doblegaron. El vasco se quedó. ¿Cómo? Algunas teorías sugieren que cortafuegos cultural, por donde podrían haber entrado hombres extranjeros, pero fueron asimilados, reeducados y criados de nuevo por madres vascas. Otros proponen un efecto fundador no violento, donde R1b se extendió no mediante la conquista, sino a través de pequeñas líneas masculinas socialmente dominantes que se integraron en una sociedad que nunca cambió su voz. Sin embargo, ninguno de estos modelos explica completamente la escala. R1b DF27 representa más del 80% de todas las líneas masculinas vascas, y aún así, ni una sola palabra indoeuropea llegó a echar raíces. Es una contradicción que ha desconcertado a lingüistas, genetistas e historiadores durante décadas. Porque el lenguaje, la cultura y el ADN suelen viajar juntos, pero aquí, se separan. En este silencio, reside la mayor incógnita sin resolver del pasado genético de Europa. Pero tal vez la respuesta no resida únicamente en la genética. Tal vez no esté en la sangre, sino en el barreras que construimos a su alrededor. Si el lenguaje puede detener los genes, si el aislamiento puede preservar la identidad, entonces, ¿qué otras cosas hemos malinterpretado de la historia de la humanidad? Los vascos no necesitaban murallas, no conquistaron. No convirtieron Y, sin embargo, conservaron algo que el resto de Europa perdió, a genoma congelado en el tiempo, no por algún origen mítico, sino por aislamiento, geografía y una cultura que se negaba a desaparecer. La ciencia buscó en su momento un origen puro, para linajes exóticos o extraterrestres ancestrales, pero la verdad es más extraña, y más simple. Los vascos no son diferentes por lo que son diferentes debido a lo que nunca llegaron a ser. Nunca se rindieron ante el imperio, nunca dejan de hablar, y nunca se abrieron por completo a las olas de la historia que inundaron el resto del continente.
Desde la Edad de Bronce hacia Califato Islámico, de las legiones de Roma a monjes carolingios, cada fuerza invasora dejó su huella en el genoma de Europa. Excepto aquí. Porque aquí, en estos valles de montaña, la cultura se convirtió en un escudo, el lenguaje se convirtió en un muro, y el tiempo se convirtió en prisionero. No preservaron la pureza, sino que preservaron una versión de Europa antes de que Europa cambiara. Y eso nos obliga a preguntar, ¿y si el secreto de la identidad no se encuentra en la mutación ni en la migración, pero en memoria? ¿Y si la genética puede estar influenciado por las creencias por geografía, por una continuidad obstinada? ¿Y si los vascos preservaron la esencia olvidada de Europa, qué otras tribus aún guardan secretos en su ADN?